Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos en esta noche a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 11, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Pueden sentarse, hermano. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es sumamente importante, y es precisamente una iglesia que trabaja, crece. Estamos contentos por esa obra, esa labor que Dios ha hecho o está haciendo, al estar levantando una bonita cantidad de jóvenes acá en este lugar, y ver cómo una nueva generación empieza a surgir con nuevos sentimientos, con nuevo ánimo y con el sentimiento puro de agradar a Dios. Ojalá que ese trabajo y esa labor prevalezca en medio de la casa del Señor. Así que, jóvenes, adelante, les animamos a que sigan en ese trabajo, en esa labor, porque en ese semillero de la juventud, ahí están los pastores, ahí están los diáconos, ahí está esta nueva generación que ha de ir a trabajar a la obra del Señor. Quizás muchos de nosotros ya estamos avanzados en tiempo, pero la obra tiene que seguir adelante hasta que el Señor nos llame. Amén, hermanos. Así que acá hablamos de una iglesia que trabaja, y esa iglesia que trabaja, esa iglesia crece. Ahora, qué importante es que podamos entender el crecimiento de la iglesia. Yo siento en mi corazón esta enseñanza porque estamos seguros que la iglesia está empezando a despegar en un crecimiento a todo nivel. Todas las iglesias, avivando la fe, están siendo llenas de un nuevo espíritu, de evangelismo, de trabajo, de dinamismo, de prosperidad. Y qué importante es que podamos sentar en cada lugar las bases para que de verdad la iglesia crezca eficazmente para la gloria de Dios. Al hablar entonces de una iglesia que trabaja, crece, necesitamos establecer qué tipo de crecimiento es el que Dios quiere que la iglesia tenga. Estamos viviendo tiempos bien difíciles en los cuales la gente, los predicadores, las iglesias han hecho de nuestras congregaciones verdaderos semilleros económicos. A ellos les interesa la cantidad de gente, porque en la cantidad de gente ellos no están viendo cantidad de almas. Ellos están viendo la prosperidad económica que puede significar el volumen de la gente. En la iglesia verdadera del Señor hay un razonamiento muy especial que se habla precisamente en Hechos de los Apóstoles. Y el Señor Jesucristo agregaba a la iglesia, dice, los que habían de ser salvos. ¿Qué significa eso, hermanos? No nos interesa el crecimiento de la iglesia en un sentido numérico, por supuesto. Si este lugar se llena y necesitamos abrir una galera y necesitamos seguir un cambio de lugar, pues gloria a Dios. Pero el interés nuestro, como pastores de la iglesia, pastores generales de la iglesia, es que la iglesia crezca, y no crezca necesariamente en número, sino que crezca espiritualmente. No nos interesan las ofrendas de ustedes, no nos interesa el poder decir, tenemos tantos miembros en la iglesia. Nos interesa que la gente que esté acá sea provocado en ellos un sentimiento verdaderamente a Dios. Dentro de esto, acá la palabra habla de algo importante. Dice, y apiñándose las multitudes, leo de nuevo, San Lucas capítulo 11, comenzó a decir. ¿Qué quiere decir de eso de apiñándose? Miren,
ahí donde va Vicente, ¿qué dice? Ahí va la gente, hermano. Y ahí estaba el Señor Jesús predicando, y la gente siempre curiosa. Aquí en Guatemala somos curiosos, ¿no, hermano? Solo se cayó un bolo por allá, ahí está el montón. Ya no digamos, hermanos, alguien que esté en el parque anunciando cosas mágicas y que de un pañuelo saca un conejo, ahí está la gente. El Señor Jesucristo no le interesa promocionarse Él, ni promocionar lo que vende, porque Él no vende lo que da, Él lo da a los que Él quiere dar. El Evangelio de Jesucristo tiene como propósito la salvación de las almas y no la fama del predicador. Y es ahí donde se amontona la gente, está apiñada la gente. La gente se le juntó al Señor Jesús. Y dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación mala demanda señal. Ahí estaba la gente. ¿Y qué quería la gente? Quería que el Señor hiciera milagros. Ellos ya habían oído que el Señor hacía milagros. La gente quería que el Señor les mostrara el Evangelio a través de ese poder extraordinario, quizás de levantar un muerto. Quizás ellos estaban enterados que Jesús sanaba a los enfermos, que el Señor abría los ojos a los ciegos, que el Señor hacía prosperar, que el Señor hacía reverdecer una higuera, que el Señor quitaba y daba. Ese sentimiento en la gente lo siguió y lo persiguió, y la gente estaba anhelando con todo su corazón ver una señal de Jesucristo. Pero al Señor Jesús no le interesaba mostrar nada. Y por eso acá quiere definir, el Señor Jesucristo define. Porque hay algo importante, hermanos. Este evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, tiene que definir a la gente. O es de aquí o no es de aquí, hermanos. Y nos gozamos cuando encontramos dentro de la iglesia un sentimiento que la gente que está ahí, que la gente que está no aglomerada, sino esperando la bendición de Dios, esperando oír la voz de Dios, pueda satisfacerse en Dios. Amén, hermanos. Hayan señales o no hayan señales. No sé si me explico. Yo estoy aquí en la iglesia del Señor, no esperando que Dios haga una señal. Yo estoy seguro que Dios va a dar lo que Él quiera darme. Qué importante es que podamos entender cómo la gente quiere promover a la gente que hace algo. Y dice acá entonces, esta generación es mala. El Señor Jesús ya estaba catalogando como mala aquella gente que demanda señal. Mire usted, y en su iglesia dice que sana a los enfermos. A ver si llega usted. Hermanos, si la gente viene a ver que sana a los enfermos, que no venga, hermano. No nos interesa. Jesús no es espectáculo. Jesús no está trayendo aquí magia. Jesús no es aquí alguien que quiere demostrar lo que sabe y lo que es. Él es por lo que es. Y el mensaje del Señor Jesucristo lleva otra tónica, lleva otro propósito, lleva otra meta, y es precisamente perdonar los pecados de los hombres. Cuando hablamos de eso, habla entonces, esta generación es mala y demanda señal. ¿Qué quiere decir? A ver si es cierto. A ver si es cierto que ahí sanan los enfermos usted. Ahí a ver si es cierto. Y la gente quiere eso. No nos interesa, hermano. Nos interesa que la gente que venga aquí, Dios la haya llamado a este lugar. Y que venimos buscando la presencia de Dios. Y que necesitamos que nuestro corazón sea saciado de la palabra viva y verdadera. Si como añadidura Dios quiere sanar mi enfermedad, bendito sea su nombre. Si en aquel sentimiento de búsqueda mío, Dios me quiere dar la añadidura de algo material, gloria y honra a su nombre. Pero si en ceguera, quizás Dios quiera conservar algo, bendito sea Dios también. La enfermedad no va a ser la salvación ni la no salvación. Pero aquí habla entonces, dice, pero la señal no le será dado, sino la señal de Jonás. Y aquí es importante. ¿Qué es la señal de Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás, hermanos? Pues estuvo 3 días metido ahí entre una oscuridad rotunda. Estuvo 3 días y yo no sé quién de nosotros podría soportar estar precisamente 3 días en el vientre de un pez hediondo. Ahí no hay aire, ahí no hay luz, una pestilencia total, ácidos que están en el pez. Sin embargo, este era un hombre muerto, ¿o no es así?
Pero ¿cuál es el milagro maravilloso de Jonás? Que habiendo estado en semejantes condiciones, el hombre sale a luz. El pez no lo resiste, el pez vomita y Jonás cumple la obra y la palabra de Dios. Cuando habla entonces de la señal, está hablando que ese ser que murió ahí en la cruz y estuvo 3 días, resucitó precisamente. Esa es la señal de Jonás. La señal de Jonás es creer en la resurrección del Señor Jesucristo. La única señal que Dios ponía en los judíos era la señal de la resurrección de Jesucristo. Los judíos tenían que ver con sus ojos la resurrección de Jesucristo, pero a pesar que el Señor resucitó, ellos no pudieron creer. Pero era la única señal que les iba a dar a Dios. A Dios no le interesa, hermanos, que nosotros entonces seamos satisfechos en nuestros sentimientos intelectuales, en nuestros deseos de demostrar algo. Dios anda buscando algo diferente. Precisamente el apóstol Pablo, y quiero que leamos ahí en Primera de Corintios, aquí hay un razonamiento muy especial, porque estamos hablando, la iglesia que trabaja crece, pero ¿en qué crecimiento nos interesa ubicarnos? Nos interesa que la iglesia crezca, repito, no en número, sino en calidad espiritual. Nos interesa que la iglesia crezca en el anhelo de encontrarse un día con Dios. Nos interesa que la iglesia de Jesucristo sea llena del poder de su gloria, del poder de su presencia, que a través del Espíritu Santo el hombre pueda vivir la palabra de Dios. Ese debe ser el trabajo de la iglesia. Acá habla entonces de algo importante. La iglesia que trabaja crece. ¿Cómo crece? Repito, crece en volumen, crece en número, o crece en espíritu y en manifestaciones espirituales. Qué importante entonces es ubicar cuáles son las demandas de la gente y qué es lo que quiere la gente, qué es lo que pide la gente y qué es lo que Dios le interesa dar. Acá estamos hablando en 1 Corintios capítulo 1, aquí hay algo bien importante. Estoy leyendo del versículo 10 en adelante. Amén. Dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que una de las metas fundamentales de la iglesia del Señor es que aquí todos pensemos igual, hermano. No estoy hablando de que nos guste el amarillo, que nos guste el rojo a todos, no. Estoy hablando respecto al Señor. Estoy hablando respecto a nuestras ideas y pensamientos. Estoy hablando respecto a las metas que nosotros tenemos. Nuestras metas tienen que ser exactamente las mismas. La meta nuestra, como pastores, tiene que ser la misma meta que ustedes. Y la meta que todos necesitamos es, como dice la misma palabra, que todos, dice, lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos, acá la obligación de la perfección, de la santidad, no es solo de los pastores ni los diáconos de la iglesia. La obligación es de toda la iglesia, porque la meta es igual. Tenemos que estar unidos en ese sentimiento. Acá dice: porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Miren, hermanos, ¿qué problema? Están en la misma iglesia, pero no todos están buscando lo mismo. Están en la misma iglesia, pero sus metas es la admiración de hombres. Hermanos, nosotros en este lugar no queremos venir con grandes sensualidades religiosas. El mensaje de Jesucristo es un mensaje sencillo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de poder porque lleva vivencias. El mensaje de Jesucristo es basado en la muerte de Jesucristo, en la vivencia del Señor Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo.
quedamos. No se trata de llevar un mensaje intelectual a las mentes intelectuales. No tratamos de llevar un mensaje sensual a las mentes sensuales. No pretendemos llevar un mensaje filosófico a las mentes que andan volando. Nos interesa llevar el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Hermanos, el problema realmente del hombre no es tanto el conocer o no conocer. El problema del hombre no es saber o no saber. El problema del hombre es que tiene que entender que necesita a Dios en su corazón. Que necesita el reconocer que es pecador. Que necesita reconocer que Cristo murió a la cruz del Calvario por él. Ese es el mensaje del Señor. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No necesitamos dar tanta vuelta al mensaje del Señor Jesús. No necesitamos darle tanto adorno filosófico al mensaje del Señor Jesús. No necesitamos amparar con tanto recurso histórico para darle forma a la figura de Jesús. Jesús es Dios. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ese Jesucristo, en el cual habita toda la plenitud de la deidad, está esta noche aquí. Está haciendo presencia, está haciendo conciencia de que hay necesidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Dios a través de creer únicamente en su sangre como la única fuente de salvación. Pero aquí los hombres empiezan a pelearse. Lo que podría ser algo tan hermoso, lo que podía ser algo tan especial, ya está toda la gente de Corinto, ya fue jalada aquel redil espiritual, y ahora empiezan a pelearse ahí. No, que mira que a mí me gusta cómo predica aquel, a mí me gusta cómo predica aquel. Mira, y esa es la influencia del mundo. ¿Qué es lo que sucedía? Si vemos un poquito de historia alrededor de lo que significa Corinto, hermanos, estamos hablando de la gran influencia de la cultura griega. Y ahí estaba, hermanos, ustedes saben que Grecia era la cuna de la ciencia, de la filosofía. Ahí nació el derecho, ahí nació, miren, hermanos, las artes, ahí nació la filosofía, y ahí nació todo ese fundamento de la ciencia, nace precisamente en Grecia. Y alrededor de Grecia se dan precisamente todos estos grandes hombres, Aristóteles, Sócrates, Aristófanes y todos esos grandes hombres de la gente, y ellos tenían su propia forma de ver la vida. Un hombre decía, mire, el hombre nació por tal cosa, el hombre es el producto de tal otra cosa. Otro filósofo decía, no, es que el hombre vino, y mire, hermano, la idea y eso hacían sus escuelas filosóficas, y la gente seguía a Aristóteles. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aristóteles, dice. Y yo vengo acá porque Aristóteles tiene buenas ideas. Otro grupo decía, no, yo me voy con Aristófanes porque ese Aristófanes, mis respetos usted. Ese maneja la lógica, ese maneja muchas cosas, y ahí va la gente. Mira, y se empezaban a hacer grupos de escuelas filosóficas en Grecia. Pues toda esa misma influencia cultural, cuando Dios llama a su iglesia, la gente, hermano. Dios nos llamó aquí, hermanos, y nos llamó del norte, del sur, del oriente, y mire, hermanos, y nos trajo como veníamos, contaminados. Pues así llegó la gente a Corinto. Cuando llegan a Corinto, no empiezan a ver a Dios. Y eso es mucho de lo que te quiero dejar claro esta noche. Tú debes de venir aquí a buscar a Dios, y no vienes a buscar hombres. No debes de venir a buscar figuras humanas. No debes de buscar estilo de prédica. No debes de buscar más que la presencia de Dios en tu vida. Cuando acá se encuentra precisamente el apóstol Pablo con ese semejante lío dentro de la misma iglesia, no le dice, yo soy aquí de Pablo, ese Pablo sin calidad usted. Y ahí estaba la misma iglesia, se estaba dividiendo a causa de la admiración que la gente tiene hacia los hombres. Eso puede suceder también dentro de la misma iglesia, vivando la fe. Mucho cuidado, hermano. Ustedes no vienen acá a la iglesia a exaltar hombres. Ustedes tienen que venir a la iglesia a exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
No, es que mi hermano, hermano Mario, cuando predica, yo creo que ahí está. No, yo creo que hermano Saúl, mis respetos, hermano. Yo creo que mi hermano es... No, hermano, aquí no venimos a admirar gente. Aquí lo que debemos de hacer es venir a rendirle culto a Dios. Y tomar de parte de Dios un mensaje que tenga poco o mucho estilo. Eso es lo de menos. Lo importante es que cada una de las palabras las tomemos con fe y ánimo. Pues la iglesia de Corinto estaba en semejante problema. Y aquí precisamente dice en el versículo 12... Yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Y mi hermano, ya había uno que es muy espiritual, ¿va? No, yo no soy ninguno de ellos, yo soy de Cristo, decía mi hermano. Pero él era seguidor de la prédica de Cristo en el intelecto, porque ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no habían pesado el espíritu de las palabras, el espíritu que llevaba cada uno de los mensajes. La gente entonces va a buscar siempre liderazgos humanos, y esa es una de las bases para que nosotros podamos entender qué tipo de crecimiento necesita la iglesia. La iglesia necesita tener un crecimiento, pero de fondo y no de forma. ¿Qué significa eso, hermanos? No nos interesa tener calidad de culto, no nos interesa tener estructuras materiales de alta calidad. No nos interesa tener quizás mensajes que sean trazados tan exegéticamente, más bien que sean trazados por la obra del Espíritu Santo en hombres que puedan entender la voluntad de Dios. Hombres que quizás de alguna manera, tal vez no hemos estudiado demasiado acerca de las ciencias sobre la Biblia, pero que Dios nos ha enseñado a través de la vida, a través de experiencias, a través de esas vivencias que Dios ha permitido para que podamos entender el proceso divino en la vida de cada uno de nosotros. Y trasladar no letra, trasladar no ciencia, trasladar no un conocimiento humano en el cual digan, ¡hala, qué tremendo! ¿Cómo predica? No es esa la idea. La idea es que empecemos a crecer. ¿Cómo está creciendo la iglesia? ¿Qué tipo de crecimiento entonces necesita la iglesia? Y para eso tenemos que entender que la iglesia tiene demandas acerca de lo que es la sabiduría y acerca de lo que es precisamente ese conocimiento humano o esa sabiduría de Dios. Acá está entonces, y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Dice el versículo 13, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Esa es la pregunta. Yo les pregunto, hermanos, ¿y acaso alguno de los pastores que ha existido en la iglesia Ágape, que ha existido en la iglesia Avivando la Fe, murió en la cruz del Calvario por ti? Lo mismo que dice el apóstol Pablo, lo he hablado yo esta noche. El que murió en la cruz del Calvario fue mi Cristo. Amén. Y murió por tus pecados y murió por mis pecados. La misma Virgen María tuvo que creer en Jesucristo, siendo su madre. Lo tuvo en su vientre y tuvo que creer en Él. Los discípulos estuvieron junto a Él, viendo los milagros, pero tuvieron que creer también en su muerte y en su resurrección. Acá dice entonces, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Y hasta de eso se cuidó Pablo, hermano. No quiso bautizar a muchos para que no dijeran, yo sí soy aquí privilegiado dentro de la iglesia. A mí me bautizó precisamente el pastor de la iglesia. Hermano, la gloria aquí es para Dios. Aquí los que bautizan son instrumentos en las manos de Dios. Amén, hermanos. No para gloria del hombre. Y dice, y para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, y esto es lo importante que cada uno de nosotros debemos de considerar, no con sabiduría de palabras. A Dios no le interesa la elocuencia del mensaje. A Dios no le interesa, hermanos, la fluidez literaria que pueda tener un mensaje. A Dios lo que le interesa es que prediquemos este mensaje puro,
Este mensaje, hermanos, que lleve una dote espiritual. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando logramos impactar el intelecto de la gente y que digan, es que hay una iglesia, ahí tienen prédicas, que mire, cómo investigan y cómo hacen, hermano. ¿Y la cruz de Cristo qué? ¿Y qué pasó ahí? Si lo que te va a salvar es la cruz de Cristo, no el conocimiento filosófico, ni las teorías de los hombres. No es el hombre el que te va a convencer. Dice la palabra que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese poder del Espíritu Santo, solo Dios te lo puede dar. Porque la palabra de la cruz, que dice, hermanos, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Al pensar cuál es el crecimiento que tiene que tener la iglesia verdadera al Señor, es precisamente subrayar la cruz de Cristo. ¿Cuál es el tema actual? El tema actual de la prédica actual es menguar la cruz de Cristo. La prédica actual lleva un enfoque precisamente a los mismos derechos humanos dentro de la misma iglesia del Señor. El hombre pretende disfrutar más la vida, el hombre pretende disfrutar más de lo que es, el hombre pretende abarcar más territorio material y en esa manera menguar la cruz de Cristo. Por eso, hermano, la prédica actualmente es una prédica demasiado fugaz, demasiado frágil. No hay sacrificio, no hay entendimiento, hay únicamente un ratito y usted puede ir, hermanos, las iglesias están ahora dotadas de una diversidad de fórmulas mágicas para que usted se sienta mucho más cómodo. Auditorium de lujo, butacas de lujo, alfombras de lujo, sonido estereofónico de alta fidelidad. Tenemos iglesias en las cuales, hermanos, usted tiene misa de 2, de 3, de 4, de 5, hay 5, 6 servicios, usted está media hora, es feliz y después se va a la pachanga. No pretendemos imponer normas a la gente, pero sí tenemos que entender el mensaje del Señor Jesucristo. Y estamos entendiendo que la cruz de Cristo significa que tenemos que negar nuestra vida. Tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra capacidad como Cristo lo hizo. Y una de las funciones más preciosas de la iglesia del Señor es poder llevar precisamente el Evangelio de Jesucristo a la gente. Yo quiero aprovechar en esta oportunidad para que los jóvenes que están trabajando ya en esta región puedan tomar ya esa armadura de la fe que habla precisamente la palabra, que puedan dotarse de toda esa estructura espiritual para que puedan salir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso va a determinar precisamente el crecimiento, que se vaya y se predique la verdadera palabra, esa palabra de la cruz de Jesucristo. No le vamos a menguar a la palabra. Nos van a cerrar quizás ciertas puertas. Nos han invitado a predicar algunos lugares en donde hay mucha gente quizás, y uno dice, bueno, y aquí este gentío, y predicamos esta misma palabra. Hermanos, nos han invitado a campañas donde hay cientos de gente, pero casi seguros que ya no nos van a volver a invitar, hermano, porque este evangelio pesa sobre la gente, porque este evangelio le duele a la carne, porque este evangelio crea gente incapaz de cumplirlo. Y descubren que hay otro tipo de evangelio, que hay otro tipo de conocimiento que quizás acalle su conciencia sin importar su salvación. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice, hermanos? Es que, miren, ustedes aquí en Zacapa son locos ustedes. Ustedes jóvenes están desperdiciando su tiempo con esos locos ahí de ágape usted. Mire usted, ¿y qué hace ahí? Y peor si la patoja es media bonita, ¿no?
Pero si la patoja está ahí en sus 15, 16, que anda así, inquieta, el joven quizás muy bien parecido, le dice, ¿y vos qué te haces ahí con esos locos? Este evangelio, hermanos, es locura. Y ustedes como jóvenes pueden de alguna manera sentirse afectados en su ego personal, en su autoestima, y decir, bueno, de verdad, tanto sacrificio aquí, tanto sufrimiento acá. Tengo tantos años de estar en la iglesia y quizás he dejado de gozar algunos beneficios de allá afuera. ¡Hala, hombre! Tal vez me hubiera casado con aquel muchacho. ¡Hala, y tan guapo que era! Y ahora saber si me voy a casar. Pero cuando las muchachas ya están entre los 30, 31, hermanos, ya sienten que ya se les pasó la oportunidad. Los jóvenes sienten como que perdieron el tiempo. Este evangelio, en cierta manera, afecta nuestra autoestima, causa cierta frustración en nuestra vida humana, porque nos hace sentir como quien dice, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo estos valiosos años. Hermanos, y muchos de nosotros podemos vivir frustrados dentro de este evangelio. Por eso aquí el apóstol Pablo es muy claro, y el Señor Jesucristo también es muy claro, y no nos está diciendo, miren ustedes, aquí en este mundo van a ser felices. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. ¿Esa es la cruz de Cristo, hermano? ¿O no? La pregunta es, ¿te parece o no te parece? Aquí hay libertad, hermano. No estamos amenazando aquí con el infierno a nadie. Simplemente el que tenga oídos para oír, que oiga. Simplemente el que se sienta cómodo a pesar de esta circunstancia y quiera seguir al Señor, que siga adelante. Que tome su cruz y siga al Señor. Pero aquí el mensaje está dado precisamente, aunque este evangelio es una locura, pero para los que se pierden, hermanos. Toda esta gente que está presionando a la iglesia, toda esta gente burladora que está causando un efecto neutralizante en el mensaje que nosotros estamos dando de poder, estos son los que se van a perder. Pero quizás afectan nuestra conciencia, quizás puedan afectar nuestra mente, y quizás nosotros tenemos que ir definiendo ya nuestro corazón que si de verdad queremos seguir a Dios. Qué importante es aquel momento maravilloso, hermanos, en el cual cada quien tiene que definir su vida. Y como José en un momento dado dijo de la siguiente manera, cuando había la oportunidad de la libertad, hermanos, en la iglesia Vivando la Fe, ha llegado el momento de la libertad. Amén, hermano. Ya nadie te va a perseguir allá afuera. Ya nadie te va a lazar allá afuera. Ya nadie te va a ir a cazar allá afuera. Bueno, señores, dijo José, aquí estamos, ya llegamos aquí está el mundo y aquí está el camino de Dios. Los que quieran seguir ahí, vayan, hasta libertad. Hasta aquí llegó mi función. Los que quieran se van, ya nadie tiene obligación. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Seguiremos a Jehová. La gente que está aquí debe tener una decisión personal. Nadie debemos estar aquí por miedo al infierno, que por miedo a que nos van a exhortar, que por miedo. No, hermanos, estamos acá porque estamos convencidos que esto es nuestro lugar, que hemos tenido un llamamiento de parte de Dios, que no nos capturó el conocimiento de este mundo, que no nos capturó ningún ofrecimiento material, sino que estamos aquí convencidos que estamos en el camino correcto y que la palabra es clara y no hay engaño en ella. Aquí el apóstol Pablo aclara de que esta es locura, esta palabra es locura para los que se pierden, pero dice, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién, hermanos? A nosotros es poder de Dios. Pues está descrito, miren, y este es algo tan precioso. Destruiré la sabiduría de los sabios. Miren, hermanos, qué cosa más maravillosa. Dígame, ¿dónde están los sabios? Los sabios que están conquistando el espacio y destruyendo la infraestructura espacial.
Dígame, ¿dónde están los hombres de ciencia que tienen la sabiduría humana y el conocimiento, devastando bosques, destruyendo la naturaleza? ¿Dónde están los científicos y los hombres sabios que a través del conocimiento quieren llegar a Dios, llegando a ridiculeces en su misma mente? Aquellos que hablan que el hombre es producto de una explosión en el espacio y después de muchos millones de años aparece el hombre sobre la tierra. Aquellos que pueden adjudicarle a los ovnis extraterrestres, tienen hasta estatus de gobernantes de ovnis. Hermanos, unas cosas espantosas. Hermanos, Dios esa sabiduría la tira a la basura. Amén, hermano. A la basura. Por eso Dios ridiculiza todas estas cosas. Y el tiempo mismo, hermanos, se encarga de ridiculizar las cosas que para el hombre son grandes, hermano. El hombre se ha envanecido en cosas, hermanos, que antes fue su gloria y hoy es su desgracia. Es la vergüenza. Recuerdo, en mis tiempos mozos, se hablaba precisamente del fenómeno hippie. ¿No se acuerdan ustedes de los hippies? No. Paz y amor, ¿verdad? Y andaban, miren, hermanos, con un somorral, unos caites, y andaban por el mundo, no trabajaban, era la filosofía de la libertad, predicando a Jesús, puro paz y amor. Esa era la filosofía. Miren, ambos, y la sociedad norteamericana se volcó a seguir precisamente la filosofía de los hippies. Surgió una sociedad haragana, bajo una filosofía, hermanos. Surgió una sociedad que no quería trabajar, que vivía, hermanos, a expensas de lo que había. Y empezaron a tener una segunda generación de hijos que vivían de los padres. Y los padres los mandaban al extranjero, vivían de la tarjeta de crédito de los padres, vivían, hermanos, vagando por el mundo, fumando marihuana. Y la gran filosofía hippie fue ridiculizada. La filosofía hippie tiene libros completos acerca de sus principios. Y el hombre que escribió y se fundamentó toda la filosofía hippie, hace unos años escribió un nuevo libro que decía: lamento lo que sucedió a la sociedad norteamericana. Creí que la filosofía hippie era lo mejor para un mundo de paz y amor. Y me encontré con un fracaso. La sociedad joven americana, en su gran mayoría, ha cultivado millones de haraganes. Y me siento, decía el hombre, avergonzado. Escribe en su libro su gran frustración. Hermanos, Dios ridiculiza precisamente la sabiduría del hombre. Y aquí lo dice: por eso destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos inspirados muchas veces porque nos fascinan los iluminados, hermano? Hermanos, es que solo aparece un iluminado, hermanos, y nos postramos delante de él. Aquellos son los que dicen que tuvo una visión. Aquella gente que dice que tuvo un sueño. Y que el sueño se cumplió, y que se abrió esto, y que se abrió el otro, y la gente abre la boca, hermano. Gente que a través, hermanos, de su imaginación, estos iluminados, hermanos, tratan de llevar. Por eso aquí habla precisamente de esta gente. Dice, el entendimiento de los entendidos. Ellos creen que entienden muchas cosas. Gente que les apasiona el misticismo, y habla de cosas de Dios y cosas místicas, hermanos, que los hacen enredar en sus propios razonamientos. Por eso dice: y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace la pregunta irónica aquí el apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están? Como quien dice, no existen. Dios ha ridiculizado la ciencia de este siglo, hermano. Dios ha ridiculizado a todos los iluminados. Y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Como quien dice, el escriba es el representante de los sabios de la misma Biblia. Estos escribas eran tremendos, hermano.
se sabían el Pentateuco, el libro que se usaba como Biblia hasta ese momento, de memoria. Ahí no habían fotocopias, ahí no habían imprentas, ahí no había nada. Usted le decía, mire, quiero que me escriba el Pentateuco, la Biblia, para tenerla yo. Pues mi hermano venía aquel y de su cabeza se sentaba y de memoria pasaba la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? No le llegamos nosotros ni siquiera a los tobillos, hermano, en cuanto al conocimiento. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo también ridiculiza de alguna manera, ¿dónde está el escriba? Como quien dice, ¿y de qué le sirve? Quiere decir esto. Hermanos, si el conocimiento de mucha Biblia como letra no nos sirve de nada, puede confundir nuestra misma mente. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, hincha la cabeza. Hermanos, es que yo he leído 20, 30, 40 veces la Biblia y he leído 10 versiones de la Biblia y ya la leí directamente del griego. Hermanos, para Dios eso no tiene importancia. Hay algo más glorioso y es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la humildad y sencillez de espíritu. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos peleoneros, hermanos, que andan tratando de demostrar que son grandes. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, y ojalá que encajemos en este espíritu y en este sentimiento, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿qué dice, hermanos? Por la locura de la predicación. Ahora, hermanos, la prédica no es solo estar dictando discursos en un púlpito. La prédica es muy impactante. Y a mí me ha llamado mucho la atención la prédica del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando andaba, no andaba enseñando Biblia. No, hermano. Él andaba cumpliendo la Biblia en su vida. No sé si me va a entender. El Señor Jesucristo no andaba bien. Mire, lean ahí ustedes, ahí en Isaías. Lean ustedes. No, hermanos. Él vivía la palabra, él con su vida actuaba de acuerdo a la palabra y después enseñaba y les decía. No sé si me explico. Este evangelio no consiste en un evangelio de púlpito. Significa que nosotros seamos ejemplo para los demás. Significa que tú tienes que ser cristiano aquí en la iglesia y ese mismo cristiano que tú eres aquí en la iglesia, ese mismo cristiano tienes que ser allá en la escuela, ese mismo cristiano tiene que ser allá en tu trabajo, ese mismo cristiano tiene que ser allá en tu hogar. Muchos de nuestros hogares, hermanos, no son precisamente la predicación viva de un evangelio. Ahí está el padre que trata mal a los hijos, los ofende, los maltrata, los humilla. Ahí está la madre tirando sartenes a los hijos. Ahí está tratándolo con palabras soeces, tratando mal a la esposa y la mujer desobedeciendo al marido. Hermanos, ¿de qué sirve que prediquemos? Hermanos, qué vergüenza muchas veces. Nosotros que normalmente nos acompañan nuestras esposas a donde vamos a predicar el evangelio, vieran qué responsabilidad es esa, hermano. Ver a la mujer de uno enfrente y que diga por dentro, ese está diciendo mentiras ahí. Ese mi papá lo que dijo, eso es mentira. Hermanos, si la prédica no es venir a hablar mil cosas, la prédica empieza con el ejemplo. La prédica de la cruz significa que tú tienes que llevar la cruz a donde quiera que vayas. Tú tienes que llevar el vituperio de Cristo a donde quiera que vayas. No sé si me explico, hermano. Hay muchos de nosotros que en nuestro trabajo ni siquiera saben que somos cristianos. Estamos alineados totalmente al sistema. Y ahí están los amigos, los compañeros, que un chiste mal creado aquí y nos reímos, un chiste en doble sentido. Y no se distingue entre un cristiano y un no cristiano. Ahí están las jovencitas, en la escuela y en el trabajo, se visten exactamente igual que los demás. No se nota una diferencia en vocabulario, no se forma ninguna diferencia en carácter, en personalidad. No se pesa en absoluto una prédica del evangelio. Y de verdad, pues, y vos sos
¿Y vos sos cristiano, pues? Ah, yo no, ni sabía vos. Ahí me contaron que vos ibas a la iglesia de aquel y ni sabía. Qué vergüenza, hermanos. Muchos de nosotros escondemos. Ahora la ventaja es que la Biblia anda aquí, hermanos, en los celulares. Ahora no tenemos ni que cargar una Biblia bajo el brazo porque nos avergonzamos de Jesucristo. Cuando hablamos de prédica, de esa prédica de la cruz, significa llevar el vituperio de Jesucristo donde quiera que vayamos. Allá donde te digan que sos un ignorante, allá donde te digan que no vales nada, allá donde se burlen por tu fe, por tus convicciones, esa es tu prédica. Eso es llevar el evangelio de Jesucristo. No necesitamos un púlpito para predicar a Cristo. Quizás este sea el extremo. No debería de usarse estos púlpitos. Jesús no necesitaba púlpitos. Jesús caminaba por los lugares. Jesús andaba y sanaba a los enfermos. Y hay algo importante que me llama del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús no buscaba su gloria. Muchas veces nosotros a través de la prédica del Evangelio aprovechamos para sacar provecho humano. El mensaje de Jesucristo es, oye tú, aquel leproso le dices, es sano, le dice, pero anda y no le digas nada a nadie, le digo. Que el leproso, hermanos, quizás con sus cejas arrancadas, la lepra es una cosa espantosa, quizás, y aquel ver que de la noche a la mañana, de un momento a otro, desaparece su lepra, y el Señor Jesucristo le dice, mira, no digas nada, le dice, solo ve con el sacerdote y cumple tus votos. Aquel día cuando el Señor abre precisamente los ojos a aquel ciego, le dice, anda, no cuentes nada, le dice. Ah, no, hermanos, si el día de hoy nosotros le ponemos las manos a un enfermo y sana, hermanos, sacamos un anuncio en la prensa, hermanos, mandamos a llamar a la televisión, mandamos a llamar mil cosas, y la gente normalmente se aprovecha del evangelio, del mensaje de Jesucristo, pero no vive el evangelio de Jesucristo. Por eso acá, hermanos, habla precisamente, pues ya dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, dice, piden señales. ¿Qué significa eso, hermanos? La gente religiosa pide señales. Mire usted, y su pastor ahí en qué seminario, ¿qué seminario hay? Pide explicación, pide señales. Mire qué milagros se han dado ahí. La religión exige precisamente cosas que se vean. Pero dice la palabra, los judíos, o sea la religión, dice, pide señales, y los griegos, que dice, hermanos, buscan sabiduría. Vamos a ver, voy a pesar el mensaje de esta noche. Quizás alguno vino a decir, bueno, a ver en cuántos errores agarro a ese pastor. Y hermanos, la gente va buscando una sabiduría, y es ahí precisamente el riesgo tan grande, donde dice que se amontonarán muchos falsos maestros. Y hermanos, y por la comezón de oír de la gente, engañarán a muchos. El evangelio que nosotros debemos de pretender, el crecimiento que la iglesia debe tener, debe ser un crecimiento integral, pero principalmente debe ser un evangelio proyectado hacia el engrandecimiento del Espíritu, a poder alcanzar, buscar la voluntad de Dios, a seguir y predicar el evangelio con nuestra vida, a poder entender que la cruz de Cristo es el único camino. Es en la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre está en la ciencia, la sabiduría de Dios está en la cruz de Cristo. Y a Dios le plujo precisamente eso, dice. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora viene lo verdadero. Pero nosotros, ¿qué dice, hermanos? Versículo 23. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir que predicamos a Cristo crucificado? Hermanos, no estamos diciendo, mire, el Señor es el dueño de la tierra y usted puede pedirle a Dios lo que quiera. Estamos viviendo doctrina de la prosperidad, en donde a la gente le ofrecen
a un Dios como quien dice que le va a hacer cualquier favor y que tiene obligación de satisfacer cualquier deseo. Pastor, yo quiero un carro y no, yo se lo pedí a Dios y no me lo ha dado. Es que usted no le ha pedido el color, ni el modelo, ni la marca. Pídaselo y Dios se lo va a dar. Ese es el evangelio que se está predicando. Un evangelio predicado en base no al crucificado, sino basado precisamente en el complacer los sentimientos y las pasiones del hombre. Por eso aquí lo dice precisamente, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos no creyeron en ese Jesucristo. Murió precisamente ahí, pero no pudieron creer en él. Y esa es la piedra precisamente de tropiezo para ellos. Dice, pero para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, yo no sé cuántos llamados hay esta noche. Pero si tú eres un llamado, no importa que seas judío, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es el asunto, hermanos? El problema aquí no es precisamente, repito, el tener o no tener una sabiduría humana, el poder alcanzar o no alcanzar. No, el problema aquí es que el hombre necesita esta nueva sabiduría. Y esta nueva sabiduría consiste precisamente en la cruz de Cristo. Tú tienes que estar anclado en la cruz de Jesucristo, en este evangelio de la cruz que significa locura, este evangelio que significa negación, este evangelio en el cual no hemos venido a tener éxitos en este mundo, hermanos. Al contrario, cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz y seguir al Señor en este camino. Esta debe ser tu propia experiencia. Esa ha sido mi experiencia. Cuando Dios me llamó, hermanos, no estaba en los peores años de mi vida. Estaba en los mejores momentos de mi vida, en los cuales el éxito se me estaba abriendo, pero mi hermano, de par en par. Un hombre ya de 32, 31 años, con una carrera culminada, empezaba a tener un ingreso económico fabuloso, no me podía quejar, el éxito iba hacia arriba, y eso es verdad. Recuerdo que en esos tiempos de mi llamado, para poder consultar conmigo, mucha gente hacía cola 3, 4, 5 horas para que la atendiera. Recuerdo que en mi oficina había un dicho que decían los compañeros: mira vos, hay que poner una venta de tostadas y chuchitos en la esquina de tu oficina para que la gente pueda estar buen tiempo. Empezaba a trabajar desde las buenas 7 de la mañana y terminaba 11, 12 de la noche trabajando y haciendo plata. La cosa se miraba bien. Las cosas materiales iban demasiado bien. Una familia muy estable, una familia bien integrada, una familia que no tenía nada que desear. No solo la familia como núcleo central, sino toda mi familia. Yo era el predilecto de la familia que estaba a mi alrededor. Es que el Edwin, es que con él. Y mire, hermanos, si había casamiento, ahí estaba; si había cumpleaños, ahí estaba; si había, mire, hermanos, muertos, ahí estaba. Ahí el Edwin estaba en todo, hermano. Un aprecio tremendo. Cuando el Señor me llamó, dije yo: Señor, es el momento de tomar tu cruz. Y no fue nada fácil, hermano. Tuve que verme como ignorante delante de la gente. Quizás muchos me vieron como fracasado en su momento. Quizás muchos dijeron: ¡se desperdició! Quizás el dinero que pude haber ganado ya no lo pude seguir ganando. Mis ingresos económicos tuvieron que venirse al suelo. Mis ingresos eran demasiado buenos.
Y empezó a pique, a caer y a caer y a caer. No fue fácil. Cuando llegué a la iglesia, avivando la fe, Ágape en su momento, fueron momentos bien difíciles para mí. Una de las cosas que se predicaba muy fuerte en ese tiempo era en contra de la medicina. Pero mira, radical, una radicalidad, hermano, horrorosa. Miraba yo desde abajo y al púlpito, cuando las prédicas lastimaban porque era mi trabajo precisamente, por lo que yo había estudiado 20, 25 años de mi vida, y saber que no podía funcionar. Pero yo sabía que había algo mejor que lo material. Había un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios es lo que debe empezar a sensibilizar nuestro corazón. Es nuestra propia experiencia. ¿Me explico, hermano? Es tu propio llamado. Amén. Cuando Dios te dice, tienes que dejar todo, mijo. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. El que ama más a padre, madre, a hijo, no es digno de mí. Y uno tiene que entenderlo, y duele. Porque somos carne, porque somos humanos. Pero el llamado tiene que ser mayor que nuestro deseo. Señor, dice Jeremías, me atrajiste a mí, dice. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Esa seducción espiritual, ese llamado de Dios, se vuelve irresistible en nuestra vida espiritual, hermano. Empieza una lucha de valores dentro de nosotros. Empieza una guerra espiritual. Empiezo con que digo, ¿y qué sentido tiene dejar todo? He estado años luchando por esto y ahora decir por Cristo lo voy a dejar. A eso es difícil, hermano, quizás. Pero en la medida en que Dios te va confirmando tu llamado, en la medida en que tú vas a través de la obra del Espíritu Santo, entendiendo el mensaje verdadero del Señor Jesucristo, tu vida va cambiando. Tus pensamientos van cambiando. Tus deseos van cambiando. Tu proyección va cambiando. Las ganas de estar delante de Dios van cambiando. Tu deseo de la comunión con los hermanos va cambiando. Y empiezas a amar esto. Esto empieza a ser tu vida. Ya no es un llamado religioso. Ya no es una impactación del intelecto. Es una necesidad de estar aquí en la casa de Dios. Es un privilegio. Es un llamado de parte de Dios. Solo los llamados pueden tener esa confirmación dentro de nosotros. Y esto es un proceso. No crean ustedes que solo de venir, bueno, ya me emocioné, ya vino y dejo todo tirado. No, hermanos. Esto va paso a paso. Recuerdo que en mi casa, les repito, un hogar, así como mi carrera fue menguando en cuanto a lo secular, a lo profesional, tuvo que llegar el momento en que tuve que valorar o mi título o mi ministerio. Y recuerdo que llegué con el pastor que estaba en ese momento y le dije, Héctor, aquí está mi título, lo entrego al Señor, quiero servir de corazón, siento el llamado de Dios. Y Héctor en su momento me dice, momento, me dijo, ya lo entregaste, usa ese cartón solo para sobrevivir y poder pagar tu ministerio con esto mismo, así que sigue adelante. Estamos sobreviviendo únicamente. Luego mi familia. La familia para mí era lo más maravilloso que podía tener, hermano. Una familia bien estructurada. Recuerdo que llego con mi esposa y le digo, bueno, estuvimos en una iglesia antes de Avivando la Fe por cerca de 7 años, una iglesia muy liberal.
en el cual iba a ser ya anciano precisamente ese año. Y le digo, bueno, empecé a oír esta palabra, empecé a oír este mensaje. Y le digo a mi esposa, mira, yo siento un llamado de parte de Dios. Y yo me cambio de iglesia. Y ella me dijo, bueno, está bien, pues, es cosa tuya. El domingo siguiente, Dios pone en mi corazón, en un servicio general, en donde habrían cerca de, 6,000, 7,000 personas. Estábamos con mi familia, y me paré y dije, porque había un actor contrario a lo que significa la búsqueda de Dios. Había un espectáculo. Y Dios me hace levantar de la silla y digo, no más. Renuncio a esta iglesia. Gracias por todo y me voy. Nos levantamos con mi familia. Se acercaron algunos diáconos de la iglesia y me dijeron, está endemoniado, dijeron. Ministrenlo. No estoy endemoniado, le dije yo. Estoy totalmente convencido. Esto es la locura de la cruz. Amén, hermano. Esta es la locura de Cristo. Esto es lo que el mundo no puede entender. Al otro domingo, mi familia me apoyó en ese momento. El otro domingo le digo yo a mi esposa, vamos a la iglesia, Ágape. Si quieres te vas solo, me dijo. Pues me voy solo, le dije yo. Si he de dejar todo, yo sigo el camino de Dios. Recuerdo que esa mañana bajé, me cambié, ella no se había cambiado. Y le digo, hasta pronto. Una mujer que me ha apoyado en todo siempre. Una mujer que de alguna manera ha mostrado siempre su buena voluntad. Una buena esposa. Se me quedó viendo un poco molesta y me dijo, no podés irte. Porque mis hijas me achacaban que porque les había enseñado algo diferente antes y ahora enseñaba otra cosa. No importa lo que tenga que dejar, le dije a mi esposa. Yo siento el llamado de Dios. El que me quiera seguir, que me siga. Y el que no, yo seguiré solo. Recuerdo que yo iba de salida cuando me gritó mi esposa. No, me dijo, yo me voy contigo. Bendito sea Dios. El llamado fue para los dos. Ella está hoy sirviendo también. Está buscando de Dios y mi familia entera buscando a Dios. Hermanos, cuando nosotros nos hacemos del lado de Dios, eso es la mejor prédica que puede haber. Es que los demás vean decisiones en nuestra vida. ¿Cuántas decisiones has tomado tú por Jesucristo? ¿Cuántas decisiones radicales has tomado en definitiva y decir hasta aquí? Esas son las cosas que pesan, hermano. No tanto la sabiduría que piden los griegos, no tanto las señales que piden los judíos, no tanto el predicar en un púlpito. Es que la gente vea tu determinación en el camino de Dios. Que tú tomes decisiones francas y definidas. No como aquellos bolos que todo el tiempo están reconciliando y reconciliando y reconciliando. Sino gente que diga, no, ese hombre desde que llegó a la iglesia es un hombre diferente. Esa mujer desde que buscó a Dios es una mujer sujeta a su marido. Ese hombre sirve a Dios con todo su corazón, ama a su familia. ¿Cuáles o cuántos pasos has dado tú en esta locura de la cruz? Ahí vamos a medir el crecimiento de la iglesia. No sé si me explico, hermano. Hablaba yo del crecimiento de la iglesia al inicio. Y estoy concluyendo precisamente en eso. El crecimiento de la iglesia consiste en que haya gente que predique con su vida. No sé si me explico, hermano.
que haya más gente que tome decisiones radicales en su vida. Que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que hagan otras iglesias, no importa lo que digan otros predicadores, no me importa lo que digan cuanta corriente filosófica haya, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Esta palabra parece locura, parece antigua, parece desfasada, parece fuera de moda. Pero este es el Evangelio de Jesucristo. Esa locura de la cruz. La iglesia del Señor va a crecer, pero necesitamos que crezca, pero pareja, hermanos. Y con el verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo queremos una iglesia? En número, hermanos, para eso hubiéramos traído bocinas más grandes, traeríamos, hermanos, un conjunto que estuviera haciendo bulla desde las 3 de la tarde allá afuera, haríamos propaganda, hermanos. No, hermanos. Nosotros vamos como pastores a la iglesia donde hayan 2, 3, 5, 10, hayan 1000, no importa. No es el número el que determina nuestro trabajo, sino la disposición de nuestro corazón. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo está el crecimiento espiritual de tu vida personal? No como iglesia. ¿Cómo vas creciendo? ¿Cuántas cosas estás negando a tu vida? ¿Cuánto testimonio estamos dando afuera de la obra de Jesucristo? Esta es una interrogante personal. Yo no puedo inquirir en tu corazón, pero tú sí lo conoces. ¿Cómo es tu conducta en tu trabajo? ¿Te portas como un hijo de Dios? ¿O tu conducta es igual que los demás? ¿Tu conducta como padre, como esposo, como hijo, es digno de un hijo de Dios? ¿O tu conducta deja mucho que decir de la obra de Dios? La gente que está alrededor tuyo puede decir, este hombre de verdad es un siervo de Dios. Esta mujer de verdad es una sierva de Dios. Hay veces que nos escondemos mejor. Hagamos conciencia cada uno. ¿Cómo está nuestro crecimiento? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro en esta noche? No se trata de adquirir sabiduría humana. No se trata de seguir corrientes religiosas ni predicadores. Se trata de cómo está tu vida delante de Dios. ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Cómo está el crecimiento de la iglesia del Señor? No nos interesan las multitudes. Nos interesa gente que esté tomando decisiones espirituales en su vida. Gente definida en el camino de Dios. Gente que quiera trabajar en la obra de Dios. Gente que sea capaz de dejar parte de su trabajo para predicar la palabra de Dios. Quizás en pobreza, quizás con limitaciones, quizás con escaseces, quizás con enfermedades, quizás abatido por algunas circunstancias adversas. ¿Por qué no invitas a tu corazón esta noche a ser fiel a Dios y a buscar de verdad ese crecimiento en tu vida personal? Es algo tan puro, es algo tan especial, es el llamado de parte de Dios. Si tú crees que eres un llamado de Dios y crees que hay muchas cosas que tienes que cambiar, yo quiero orar por ti esta noche. Si tú crees que Dios te ha hablado, ¿por qué no te pones de pie en esta noche? Yo quiero orar por ti. Y si tú quieres venir aquí al frente también y postrarte delante de Dios para que Dios pueda renovar tu vida, yo te invito a que tú vengas acá.